oral el proceso de la monografía de cada uno. Así es que hoy vamos a conversar todavía sobre aspectos relacionados al desarrollo, sobre todo en la parte formal que debe reunir nuestro escrito, de tal modo que la presentación sea adecuada. Uno de los puntos que siempre se considera es que se escoja, se elija una norma de estilo y que con esa norma de estilo esté organizado todo el escrito. Les comenté la vez pasada que justamente cuando uno envía un trabajo a una revista, lo primero que miran es cómo está el formato. Si el formato sigue una línea determinada seleccionada por esa revista, entonces aceptan tu artículo de modo que se pueda leer y estudiar. Si no se reúne, si no se adecua a ese estilo, ni siquiera reciben, rechazan directamente. Te dicen, no sigue la norma de estilo de esta revista. Entonces, hoy querría conversar con ustedes de ese tema y luego ver otros aspectos relacionados a la elaboración del trabajo. Porque digamos que la estructura y el procedimiento en general es lógico, es racional, es comprensible, es sencillo. Pero en la hora de estar elaborando, entonces ahí puede ser que nos encontremos con algunos inconvenientes que conviene que sean aclarados. Entonces vamos a tratar sobre esos puntos. No sé qué piensan ustedes, cuál sería lo primero que quieran tratar. Yo tengo preparado el aspecto formal y luego tratar aspectos relacionados a la estructura de la monografía. ¿Qué dicen ustedes? Hay un profesor en Estados Unidos, o había, se llama Carl Rogers, que él se iba para la clase, pero dice él, yo no vengo a dar clase, yo vengo acá a ayudarles a que ustedes trabajen. Si hay alguna duda, yo voy a aclarar y si me preguntan algo, voy a responder, pero yo no vengo a dar clases, no es esa mi función. Si utilizásemos ese método, muy probablemente que la gente se va a quejar porque dice el profesor no da nada, el profesor no explica nada, el profesor no desarrolla la clase, porque estamos habituados a una concepción tradicional a que el profesor es el que sabe, es el que entiende. Y nosotros estamos para escuchar y para participar, si es el caso, pero él tiene que explicar. Bueno, pero de todos modos tengo yo para explicar también si es que eso es lo que se quiere. Y este profesor Carlos Rogers implementó su metodología y tenía muchísimos estudiantes y la mitad se fueron, no siguieron más porque decía justamente eso. No da gusto con el profesor porque él no da nada. Y sin embargo, los que quedaron, sí quedaron muy conformes porque decía, este profesor realmente nos hace trabajar y aprendemos con él. Es muy interesante. Bueno, vamos a ver cuál conviene más. Ustedes tendrían que probar también a ver cuál es el mejor resultado. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál de las dos alternativas? ¿Con cuál comenzamos? ¿Con los comentarios generales de la estructura? ¿Un debate sobre eso? ¿O hablamos primeramente de los aspectos formales y después recién sobre la estructura? A ver, Sobre la estructura, profe.
La estructura. Bueno, vamos a hablar de eso entonces. Y en primer lugar, comienzo yo entonces y después cualquiera puede ir comentando. En primer lugar, es importante, estimados estudiantes de la especialización, distinguir muy bien cuál es el tipo de trabajo que nosotros tenemos que elaborar. Por ejemplo, este trabajo no es una tesis de investigación. Una tesis de investigación que seguramente ustedes ya hicieron en su carrera se refiere a que tenemos que ir al campo, a la clase o a la empresa a recoger datos. Realizamos encuestas, observamos, entrevistamos a la gente, recogemos esos datos y de esos datos nosotros tratamos de relacionar con la teoría y ver cómo es la realidad para poder dar una conclusión. Esa es entonces no es una monografía, es una tesis de investigación empírica que puede ser cuantitativa o cualitativa o cuantitativa o tecnológica. Hay diferentes tipos de investigación. Pero ese trabajo normalmente lleva mínimo 6 meses, pero puede llevar 1 año o 2 años. No estoy pidiendo yo que se haga ningún trabajo de investigación, porque les digo eso porque algunos presentaron una propuesta así, que por ejemplo querían trabajar, ver cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicadas por los docentes en el primer curso de la carrera de administración o psicología. Eso va a significar un trabajazo de tesis de investigación. No es ese el trabajo. Entonces, eh, primeramente aclaremos, no es un trabajo de investigación. Tampoco es un trabajo de investigación cualitativa, donde dice yo voy a tratar de eh, interpretar cuál es el pensamiento o la intención que tienen los estudiantes o los profesores a través de una entrevista a profundidad. Una entrevista a profundidad lleva 2 a 3 horas solamente con un grupo, con una persona, y se debe repetir varias veces hasta que uno llegue a una conclusión final del trabajo. Yo leí algunos trabajos de eso, pero no soy experto en investigación cualitativa. Y, por ejemplo, uno de los trabajos que leí fue en la actitud o la experiencia de los hinchas de Colo-Colo de Santiago de Chile en, en su seguimiento al club. Y es un trabajazo y es una experiencia sumamente interesante para ver cómo esos hinchas que forman un grupo, sería la barra organizada, para poder reunirse los viernes, poder encontrarse los sábados, estar ahí conversando, tomando, pasando el tiempo prácticamente toda la noche y al día siguiente irse al estadio con su música, con sus tambores, con su bandera. Es una emoción impresionante y eso es lo que el investigador trata de desentrañar, a ver cómo se siente ese hincha y qué obtiene eso. Entonces, el investigador trata de interpretar a través de la conversación, a través de y también de la etnografía o de la experiencia con ellos. Bueno, esa es otra cuestión. Esa es cualitativa. O sea que no pongamos acá monografía cualitativa. No es cualitativa. No es nada que ver. Entonces, otra cuestión. Otro también dice, voy a tratar de ver el pensamiento de los profesores o de los alumnos sobre tal cosa. No, tampoco, no es. Entonces, ¿qué es entonces lo que nosotros vamos a hacer? Es una monografía, sí, es que van a hacer el de compilación, que es el más recomendado porque es el más rápido, más sencillo, más simple. Prácticamente en un mes se puede terminar.
Sin embargo, si uno dice, yo voy a hacer una monografía de investigación, eso le va a llevar 6 meses, 8 meses, un año. Interminable va a ser. Pero muy lindo sería. Si uno quiere decir, yo voy a hacer una monografía de investigación, o sea, investigar y luego escribir sobre eso. O una monografía de experiencia. Entonces yo tengo la experiencia en mi trabajo, en mi pasantía profesional y de eso voy a informar. También puede ser. Pero no les recomiendo porque si no me van a culpar a mí de que el trabajo es muy largo. No, hagan algo sencillo. Monografía de compilación. ¿Y qué es la monografía de compilación? La monografía de compilación es consultar teorías, publicaciones sobre el tema que yo quiero estudiar. ¿Y qué puede ser? Pueden ser libros, y hay muchos libros digitales en la biblioteca virtual de nuestra universidad. Y si uno dice, pues yo no tengo acceso a la biblioteca, todo estudiante puede tener acceso. Es cuestión de preguntar nomás al encargado del CIRE, de las propias sedes de San Lorenzo o de donde uno esté, o con el coordinador del CIRE de la universidad y le va a dar el acceso. Y ahí va a entrar en una biblioteca impresionante. En vez de tener 2 o 3 libros, puede tener 50, 100, 200, 500, 1000 libros sobre el tema que uno quiere estudiar y entonces va a poder seleccionar. Bueno, libros. Pero libros son muy extensos, ¿verdad? Pueden ser artículos. Los artículos se encuentran en la página publicadas en las diversas fuentes. Pueden ser también artículos. Y otros materiales publicados en la web. No cualquier página de la web, ni monografía.com, ni el Rincón del Vago, ni unas publicaciones de cualquiera, ni siquiera Wikipedia. Ninguno de esos son confiables. Entre un libro y un artículo y Wikipedia se recomienda el artículo y el libro. Ahora, si no hay libros, no hay artículos, se puede recurrir a Wikipedia porque en Wikipedia ingresan varios profesionales que son conocedores del tema, solamente que ahí no hay una evaluación. Sin embargo, el libro fue evaluado, fue aprobado y publicado por una institución o por una persona. Si yo quiero escribir un libro, tengo que solicitar la evaluación. Entonces me dan y con 3 personas que me evalúan de la universidad, entonces se puede imprimir mi libro. Entonces yo puedo publicar y el libro es confiable. Y una editorial va a hacer lo mismo, no le va a publicar si es que previamente no se evalúa el resultado. ¿Por qué hacen eso? Porque ellos se aseguran que ese libro que yo voy a publicar sea vendible, porque si no va a ser una pérdida para ellos. Y la universidad tampoco se va a prestar a publicar un libro que no tenga sustento. ¿Por qué? Porque está en juego la imagen de la universidad. O sea que lo que es de la universidad, lo que es de un centro de investigación, lo que es de una editorial, eso es más confiable. Ahora, no significa que esa sea la verdad. No, tampoco. Porque lo que hoy nosotros creemos dentro de un año o 5 años, 10 años, va a ser superado por otro libro, por otra teoría. Pero mientras tanto, es la teoría de ahora. Por eso, utilicemos los libros o los artículos de los últimos 10 años por lo menos. Y sí, hay muchísimos de los últimos 5 años, pero no de los hace 10, 15, 20 años. Eso ya no, a no ser que no haya. Entonces, si supongamos que es un libro del mismo autor, de Piaget, por ejemplo, y él ya falleció hace 50 años. Y bueno, es un libro, ahí sí, es un libro del mismo autor. Pero si es un libro sobre Piaget, tengo que utilizar los más recientes. Bueno, esa es la primera recomendación que yo le estoy diciendo. Entonces, identificar qué es monografía de compilación y qué no es. No es tesis, no es investigación cualitativa, no es investigación cuantitativa, no es una reseña de experiencia, sino que es un trabajo, un estudio sobre un tema específico. Un aspecto. Otro aspecto que les quiero comentar, enseguida les doy la palabra. No es
un libro que vamos a escribir, porque en esta semana yo leí una propuesta de monografía, no de ustedes, de otra, porque yo justamente leo las propuestas que vienen a la universidad, porque justamente tengo ahora ese cargo. Antes ya tenía, pero ahora me dieron otra vez recientemente, hace una semana. Entonces, esta propuesta decía lo siguiente. eh, bueno, mejor no digo exactamente el tema porque por ahí ustedes le conocen y van a decir, el profesor habló de vos porque una vez hice eso. Comenté un tema y había sido que alguien le conocía al autor de ese tema y entonces él dice que el profesor habló de vos en las clases, criticó tu trabajo y no, no, era esa la intención. Entonces, si yo les cuento ahora esto, no sé ni quién es, ni de qué sé, ni el tema, pero solamente les voy a decir lo que no debe hacerse. Esta persona presentó una propuesta de monografía que decía, tenía como 7 partes. Primera parte, las definiciones conceptuales. Segunda parte, la historia, el desarrollo, el origen, desarrollo, la evolución, etcétera. Tercera parte, los elementos, diferentes elementos. Creo que era sobre evaluación. Bueno, tipos de evaluación, funciones de la evaluación, estrategia de la evaluación, formas de evaluación. O sea, 7 partes tenía, 7. Entonces yo le dije, vos podés hacer 7 monografías de eso. Elegí una de ellas. Por ejemplo, conceptos sobre la evaluación aplicable a la educación superior. Y nada más que eso. Y de eso escribí 20 páginas y ya está. Pero si vas a escribir las 7 partes y de cada parte vas a escribir 20, son 140 páginas. Ese ya es un libro. No es monografía de compilación. Ustedes van a escribir el capítulo de un libro. Eso nomás. ¿Qué puede ser? Puede ser, por ejemplo, tipo de evaluación. Solamente tipo de evaluación. Son muchísimos, muchísimos tipos de evaluación. Por ejemplo, si uno dice, voy a hacer la evaluación según los agentes. Hay según los agentes. Puede ser este, la coevaluación, la heteroevaluación, la autoevaluación. Según el momento, puede ser eh, el inicio, o sea, evaluación inicial, evaluación de proceso, evaluación final. Según y así, dependiendo de qué criterios voy a tener en cuenta, los tipos de evaluación son demasiados. Bueno, pero ese es un tema nomás y se puede hacer la monografía sobre eso. Según la historia, es muy amplia, entonces solamente sobre la historia también se puede hacer. Así que ¿qué quería decirles con esto? Que hay que seleccionar el tema y del tema hay que delimitar el título. No, no querer abarcar todo, no, solamente un aspecto y profundizar ese aspecto. Bueno, hay 2 cosas ya les comenté. Entonces, ¿qué es la monografía de compilación? ¿Qué no es? Y luego que hay que delimitar y tratar de profundizar solamente esa parte. ¿Algún otro aspecto sobre la estructura que ustedes quieran comentar? Y si hay algo que decir, eso tranquilamente podemos, porque yo después, en la segunda parte, tengo algo sobre la parte formal, o sea, la norma de estilo que debe tener nuestra monografía. Les escucho. A ver, Juan, adelante. Profe, yo tengo Sí, una sí. consultita con A respecto ver. al desarrollo. Ahora, ¿sabe qué, Juan? Me gustaría que digan, yo tengo una consulta a los compañeros, porque puede ser que cualquier otro compañero también pueda dar, ¿verdad? No Y, solamente yo. ¿Está bien? Adelante, Juan. y creo que la mayoría ya sabe mi parecer, siempre les comento eso, pero ahora voy a decir así, voy a A ver, propagar. sí, señor. El, el asunto tiene que ver con la escritura en cuanto al desarrollo. Ok, Sí, supongamos que ya tengo 10 recursos seleccionados, 10 artículos de mi tema.
Y bien, pues manos a la obra y empiezo a ingresar en el desarrollo. Y en Sí. cuanto al desarrollo, ¿cómo encaramos el desarrollo? Tenemos que, o sea, a mí lo que se me ocurre, lo que leí es que podríamos citar dos o tres, a medida que vayamos leyendo, no hace falta leer los 10 recursos de golpe, sino a medida que voy leyendo y si encuentro algo interesante, cito en el desarrollo, cito un autor y otro autor, dependiendo de lo que vaya encontrando, y luego abajo escribo, ok, mi parecer respecto a esto, por lo tanto, o siguiendo con la línea de pensamiento de fulano, de tal, claro, siempre siguiendo respetuosamente APA. Yo no sé si esa es una forma correcta de ir encarando el desarrollo o también se puede hacer de forma lineal. Te lees todos los 10 artículos, si es que tenés memoria de elefante, y estás ahí escribiendo. Y fulano, mengano, y yo pienso que se podría hacer de esta manera. Profe, ¿se puede encarar de esa manera el desarrollo? Porque pienso nomás que si es que voy a estar copiando y pegando así muy de golpe, siento que se pierde la esencia de, de tu opinión particular como productor de la monografía, que es en nuestro caso. No sé Bueno, qué yo opinarías. tengo mi parecer, pero vamos a escucharle a los compañeros a ver si dicen. Señor Samuel, ¿Samuel puede ser? Sí, hola, profe. Sí. En mi caso, por ejemplo, compañero Juan, justamente le estuve comentando al profesor sobre mi esbozo, ¿verdad? Y estuve también leyendo así varios artículos, libros, y me estoy guiando netamente por mis objetivos que estoy queriendo desarrollar. Y de acuerdo a eso estoy enfocándome a esa respuesta, ¿verdad? Buscando así las citas bibliográficas, de acuerdo a eso voy comentando mi parecer, y de acuerdo a mi esbozo otra vez estoy desglosando más informaciones que quiero agregar. Tipo que tu desarrollo creo que debería de responder a tus objetivos que tenés, compañero. Tipo que si tenés 3 o 4 objetivos, de acuerdo a eso vas a ir leyendo tu fuente bibliográfica para ir respondiendo ahora y tampoco para que no sea tan largo y mezclar todo también. Ese es mi parecer. Sí, está bien. Jessica, Hola, profe, sí, compañeros, ¿qué tal? Según lo que yo entendí, lo que el compañero preguntó o consultó, siguiendo todo ver el tema de los objetivos, las preguntas y demás, es cómo describir, o sea, comenzar a hacer la descripción. El tema es que vos pones la idea del autor y luego, no sé, con tus palabras, ¿cómo comprendiste? ¿Es más o menos así para el tema del desarrollo? Es como ir, digamos, uniendo tus ideas a las ideas del autor que de acuerdo a tus objetivos vas construyendo tu idea. Más o menos así yo entendí. Yo creo que vas a dar una pequeña introducción, ponerle, no sé, dificultad de aprendizaje. Vas a un poquito hablando de eso y luego ponerle, según el actor, no sé, em, ponerle actor Barrios dice que la dificultad de aprendizaje es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Depende ya sea tu cita corta, larga, y luego abajo vas a ir comentando, creo, según tu punto de vista, a ver así cómo puedes, a ver cómo concluir otra vez esa cita que mencionaste del autor. Entonces, digámosle que es una unión de pensamientos, o sea, para que fundamenten tu idea, que va construyendo, pero que no sea tan extenso como para decir para bracear las ideas otra vez, algo así. sí, hay por lo menos dos formas que yo veo de los que escriben. Uno es el que sabe mucho de ese tema. Entonces, él mismo va dando ya su parecer y después argumenta su parecer con una cita, o dos o tres citas y nada más.
pero él es el que va escribiendo. Pero para eso hay que hacer lo que dijo Samuel, que yo tengo mis objetivos, 3, 4, 5 objetivos específicos. Esos objetivos voy a tratar de desarrollar y a tratar de encontrar alguna explicación a esos objetivos. Supongamos que un objetivo dice describir las estrategias de la evaluación utilizadas en la evaluación diagnóstica, supongamos. Entonces, yo podría ir, bueno, coloco primero ese, ¿verdad? Y después en la segunda parte, mi objetivo dice describir las funciones de la evaluación formativa. Entonces voy a poner un segundo capítulo, evaluación formativa. Después una tercera dice describir las funciones de la evaluación sumativa. Y entonces voy a escribir 3, evaluación sumativa. Ya tengo mis 3 capítulos. Prácticamente uno ya puedo poner en una página, el otro en la diagnóstica y la segunda, la sumativa, voy a la otra página y la tercera sumativa en otra página. Ya tengo 3 páginas. Y en esa primera página, si es que yo sé bastante, voy a comenzar a explicar que la evaluación primera diagnóstica se caracteriza por lo siguiente. Entonces yo ya voy contando. Y nada más que para demostrar que eso es cierto, después yo le agrego las citas a lo que yo ya escribí. Entonces traigo, APA dice que con 2 citas ya basta para cada parte. En la diagnóstica yo voy a seguramente dividir otra vez de 2, 3, 4, 5 explicaciones y de cada explicación 2 citas y ya está. Y ahí ya se va a completar, va a ir aumentando esa primera página, va a ser 2, 3, 4, 5 páginas. Y después la segunda sumativa, la misma, formativa, la misma cosa. Voy a subdividir y de cada subdivisión yo explico y luego le agrego la cita, o sea que algún autor que confirma eso que yo estoy diciendo, para que vean que es cierto, que otro autor muy conocedor, que por ejemplo Santos Guerra o algún autor, por ejemplo, español, escribió esto, un mexicano, etc. Entonces así voy completando. En realidad, en este caso, como yo conozco mucho, soy yo quien voy elaborando la monografía, cada parte, y voy agregando las citas cada vez que encuentre nomás para argumentar. Ahora, si yo no soy muy conocedor, generalmente lo que hago es voy a leer y voy utilizando y voy componiendo mi trabajo. Y al final puede suceder, como dijo Juan, ¿verdad? Que parece que es más bien ideas de otras personas. Pero bueno, si yo no soy tan conocedor, voy a tener que hacer así, ¿verdad? Ese sería el plan B. ¿Qué decía Samuel? Profe, tengo una duda respecto a los capítulos. En mi caso tengo 4 capítulos. Ese tiene que ir especificado. ¿Y capítulo uno, tipo una portada capítulo uno, o al lado del título nomás, o y luego seguir en la siguiente página, o cómo es? Tengo también la respuesta. A ver si alguien tiene un conocimiento de eso. Según el estilo Vancouver, hay que escribir el capítulo 1 y desarrollar. Terminar el capítulo, si termina a mitad de la página o al inicio de página, dejar en blanco eso y en la siguiente página recién iniciar el capítulo 2 y escribir capítulo 2, número romano inclusive. Y después el capítulo 3 también escribir. Pero en el estilo APA no se escribe eso. No hay que escribir capítulo 1, sino escribir nomás ya el nombre de tu capítulo. Decime el capítulo tuyo, Samuel, primer capítulo.
El primer capítulo sería el funcionamiento del cerebro humano en contextos de aprendizaje. Bueno, entonces en ese caso el estilo APA dice que tenés que colocar centrado en negrita. ¿Está bien? Centrado. Quiere decir que cualquiera que lee y que conoce el estilo APA sabe que ese es un título. Que es un capítulo 1 y un título. Exactamente. Ahí Y está. después los otros van al lado izquierdo. Los Y subtítulos. en los subtítulos. Y en vez de poner 1, tiene un formato. 1, 2 tiene otro formato. 1, 3 tiene otro formato. Hasta 4 formatos diferentes. Ahí en el estilo APA que yo les pasé de Anton Baron se muestra eso. Solamente por la forma se sabe eso. No se pone ni 1, ni 1, 2, ni 1, 3. Si es que uno va a seguir el formato APA. Bueno, y después terminado eso, el capítulo 2 se vuelve a colocar el centrado. Ahí comienza el capítulo 2. No se escribe el número 2. Y después se vuelve a pasar todo a la mano izquierda, ¿verdad? Los diferentes niveles. Y incluso la norma de estilo APA dice que no se escribe la palabra conclusión, no se escribe la palabra introducción, no se escribe la palabra desarrollo. Solamente se escribe al comenzar el trabajo, después de las páginas preliminares. Las páginas preliminares son la tapa, la contratapa o la portada, mejor, portada. Después el resumen y ahí ya comienza, sería el desarrollo, la introducción. Porque la introducción es una parte del desarrollo, pero no se escribe introducción, ahí se escribe el título, todo el título del trabajo, centrada. Y después se habla del planteamiento del problema. Ese inclusive no hace falta ni escribir según el estilo APA, pero en nuestros casos es capaz que el lector te diga, faltó el planteamiento del problema, entonces es mejor nomás colocar. Yo le sugiero nomás, porque la mayoría de nuestros lectores no manejan eso. Profe, en Sí, este caso, al y colocar el termino esta idea. Se escribe dentro de la introducción, ¿verdad? En vez de escribir introducción, se escribe el título y luego planteamiento del problema, que sería la presentación del problema. Luego la descripción. Después formulación del problema, que sería las preguntas. Luego los objetivos, general, específico. Y después la justificación. Y finalmente unas explicaciones sobre la metodología, sobre el esquema lineal o no, sobre la línea de investigación. Y ahí termina la introducción. Bueno, adelante. Entiendo. Viste que estaba mirando algunos ejemplos de la monografía que mandaste, profe, y había que los objetivos generales y específicos no estaban específicos justamente en la monografía. Solamente estaba la formulación del problema y hasta ahí nomás. Y el modelo de la monografía, el estilo, Sí, ya está. sí, Pero porque entonces es recomendable que agreguemos. algunos siguen fielmente y entonces ya no colocan esos titulillos, ¿verdad? Pero como es capaz que nuestros lectores no interpreten tanto eso, y por eso algunos colocan, pero las partes sí tienen que tener, primeramente el planteamiento del problema, la formulación, o sea, la pregunta, después la formulación del objetivo, se puede nomás decir ahí, en consecuencia de esta pregunta, para poder responder a los cuestionamientos que se formularon, se llegó a formular el siguiente objetivo general y ahí se dice cuál es. En consecuencia, también se formularon los objetivos específicos y también se escribe cuáles son. Entonces no hace falta estar escribiendo los títulos de objetivos ni preguntas, sino que estén ahí las preguntas, luego el objetivo y luego la justificación, etc. Y así. Eso es recomendación de estilo APA. Jessica, comentario.
Sí, entonces, profesor, supongamos desde tu punto de vista, ¿cuál convendría más para un lector, así viendo tu trayectoria? Si le ponemos el título para un lector común, le ponemos el título para mayor comprensión de los objetivos, de las preguntas, o le englobamos todo en la parte introductoria. Sí, y mejor que le coloque los pequeños títulos, porque hay de todo. Los profesores, los estudiantes, los lectores van a confundir. Por lo menos la introducción sí pueden cambiar y colocar nada más que el título en sí. Al comenzar la primera página, al comenzar la introducción, en vez de escribir introducción, escriben el título. Y luego lo demás, planteamiento del problema, formulación del problema, objetivo, justificación, metodología. Eso pueden colocar. Quedaría bien. No, no va a tener inconveniente. Gracias, profesor. Así seguimos un formato así más. Bueno, señor Rigoberto, quiere participar. Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Sí, una pregunta, ya que estamos hablando del tema, profe. Bueno, sacándole la introducción, que no vamos a escribir, obviamente, la conclusión y la bibliografía. ¿Cuántas hojas en promedio mínimo tiene que tener un desarrollo, profesor? El de la monografía. De la monografía, el desarrollo de la monografía, sacándole todo lo que es la parte No, de hay, entrada. hay que contar desde la introducción, ¿verdad? No, no la portada ni el resumen, desde la introducción hasta la referencia. Y ahí son 20 a 25 páginas. 20 a 25 páginas. Eso no me quería saber, Sí, profe. sí, sí. Veo que hay gente que envía con 40, 50 páginas también. No, ya depende del tema también. Ahí, a ver qué más. Alguien levantó la mano pero se fue su manito. Bueno, después pueden surgir más preguntas entonces y participamos. Vamos a ver. Ahí está, Denise. Denise. Buen día, profe. Buen día a los compañeros. Tengo una consultita. Profe, en cuanto a los comentarios para la corrección, ¿eso en el transcurso de la semana podemos volver a alzar en la plataforma? ¿O cómo sería el proceso? Y bueno, ahora lo que pasa es que ya hay que elaborar, ir ajustando el trabajo final, porque si, por ejemplo, lo que hay que ajustar es el título o que lo que hay que ajustar es el tema o tal vez la introducción, entonces en el nuevo formato que vamos a entregar, ahí ya hay que, porque si no va a Sí, ser directamente. interminable, porque Sí, si justamente volvemos por otra eso vez a quise los trabajos explorar ese anteriores, tema. sí, mejor eso ya dejamos, porque son de pocos puntos, pero lo de ahora en adelante sí son muchos y es un trabajo muy extenso, digamos, entonces es mejor ya enfocarse en ese aspecto. Y también Perfecto. importante es no confundir la solicitud de tema con la introducción. La solicitud de tema es un formato que ya en su momento presentaron, ¿verdad? Y después seguramente cuando termine esta asignatura van a presentar oficialmente a la universidad para que les aprueben el tema y luego completen su monografía y entreguen como parte de la especialización. Entonces ahora ya hay que enfocarse. Lógicamente, todos los comentarios que han surgido y si algo hay que ajustar, se ajusta ya en el nuevo formato, porque en esta semana que viene, más la siguiente semana, será el tiempo para concluir el trabajo de monografía. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, profe. Muy bien. A ver, Samuel. Yo otra vez, profe. En ese caso fui yo el que tuve problemas, creo, profe, porque no sé si existe un nuevo formato del tema de introducción. Yo seguí nomás otra vez el tema de, viste que tuve sugerencia para cambiar mi nombre de título
cambié, entonces yo agregué otra vez la sugerencia de los cambios y debajo de la solicitud del tema y agregué la introducción, el planteamiento del problema, los objetivos, etcétera. Entonces eso ya está, ya se quedó ya atrás. Ahora tengo que enfocarme ya con el desarrollo de la monografía en sí y ese tenemos que entregarte ya completado el día sábado, más con la defensa oral, ¿verdad? El sábado que viene, estimados, es la presentación oral del trabajo. Después voy a explicar cómo podemos hacer y luego la entrega final sería en la semana siguiente, que puede ser, como dijimos, hasta el domingo siguiente, que creo que es, a ver, 5 de mayo. Ese sería el límite para la entrega del trabajo ya culminado o hasta donde se llegue, porque no es todavía, digamos, totalmente elaborado, porque va a requerir más tiempo, pero por lo menos para esta asignatura, hasta donde lleguen pueden hacer, pero hasta el 5 de mayo, de tal modo que tengamos un límite. Y el próximo sábado sería entonces la presentación oral. Bueno, mientras tanto, mientras ustedes tengan algún que otro comentario, quiero presentarles ahora. Vamos a ver. Acá tenemos. Entonces, esto se llama aspectos formales de la monografía. Ahí me van a decir si es que están visualizando. Aspectos formales. O sea, no es el contenido en sí, sino cómo se presenta. Por una parte, se recomienda, o por lo menos el estilo APA, recomienda reconocer los antecedentes de trabajo y de investigaciones sobre ese tema. Para eso existe un aparato crítico que me permite mencionar las fuentes consultadas. Ese sería el sentido del aparato crítico. Por ejemplo, el manual de publicaciones APA dice que hay que reconocer las ideas, las teorías y la investigación que influyeron directamente en nuestro trabajo. Este procedimiento permitirá contextualizar la investigación, o sea, relacionarlo con corrientes, teorías o autores, de tal modo que uno sea honesto y diga, bueno, esto en realidad está fundamentado en tal o tales autores, no es algo total, exclusivamente mío, porque en realidad no hay ningún tema que sea exclusivamente de uno, a no ser que sea una nueva teoría. Bueno, entonces este procedimiento va a permitir, ¿verdad?, de que uno pueda sustentar su trabajo o relacionar su trabajo con alguna tesis, algún trabajo o alguna documentación existente al respecto. Por eso dice la normativa APA que este procedimiento de mencionar las fuentes permite evitar la repetición innecesaria de conocimientos, basarse en un trabajo existente y también aportar algo nuevo a la ciencia. O sea que eso va a permitir una diferencia entre lo que es de otros y lo que de nuevo yo estoy aportando con mi publicación. Y
Dice, por ejemplo, la norma APA que un trabajo, si es que no es publicado, no va a ser completo. Solamente va a estar completa una investigación si es publicada. Y para publicar existe un medio que es la revista. Y nosotros en la UTIC tenemos revista. Ustedes después pueden publicar este trabajo que están haciendo cuando ya se corrija y se apruebe. Y si es muy bueno o es excelente, entonces sí se puede publicar. Y tenemos la revista Arandú, que es más antigua, ya del 2014, y hay una revista más reciente que es Temicua Tigre Cabo, que también aceptan publicaciones. Entonces, en las dos revistas cualquiera de las dos revistas se pueden publicar. Hay unos estándares, unos criterios que se deben seguir, ¿verdad? Por ejemplo, uno es que sean precisos, que se protejan los derechos de los participantes, si es una investigación, los derechos por propiedad intelectual, si es una publicación, entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, después dice el manual de publicaciones, habla del estilo de la escritura, no habla de que por utilizar ese estilo ya un trabajo sea bueno o malo, sino nada más que está bien presentado, se sigue un diseño determinado que va a ser aceptado, interpretado debidamente por otros lectores. Y lógicamente esto significa que, que hay ciertas protecciones que se van a lograr con esto, ética o legal. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, esto es una recomendación de la norma APA, como es de los psicólogos, dice, los psicólogos no fabrican ni falsean los datos de su investigación. En realidad es lo que se espera. Pero yo leí de que algunas investigaciones se basaron en investigaciones falseadas y entonces se engañó al participante de la investigación o al público lector. Y después con el tiempo se descubrió esto. Hay muchos casos. Entonces, es cierto, lo que se busca es no falsear ni tampoco modificar los resultados. ¿Por qué será que alguien quiera modificar el resultado de su investigación? Porque probablemente con ese resultado puede obtener alguna ventaja. Incluso hubo un ganador del premio Nobel que falseó un proceso de investigación y tuvo un premio, pero después con el tiempo se descubrió y lógicamente se eliminó ese premio. Pero ya quedó para la historia, ¿verdad? De que también los científicos pueden falsear lastimosamente, ¿verdad? Bueno, y esto en cuanto a publicaciones en general. Ahora, hablando ya de nuestra parte de la monografía, podría existir, si es que uno no se cuida, un plagio. Pueden, por ejemplo, presentar el trabajo de otra persona como si fuese nuestro y utilizamos ideas de otras personas sin mencionarlo. Esto es plagio. Y entonces, para evitar esto, nosotros podemos parafrasear las palabras de otro autor. O sea, decir su idea con nuestras propias palabras. Cuando parafraseamos, entonces le estamos dando el crédito. Y con esto permitimos resumir o dar otro orden o cambiar algunas palabras, siempre manteniendo la idea. Con eso se evita el plagio. Siempre se recomienda, dicen los autores, en este caso los de APA, que hay que citar las obras de aquellos que tienen unas teorías, unas investigaciones, y entonces nos permitirá que esta documentación sea más cierta. Entonces ahí, por ejemplo,
¿qué más podemos decir? Si nosotros utilizamos palabras exactas de otra persona, de otro autor, tenemos que usar las comillas en ciertos casos y en otros casos no. Ya enseguida voy a comentarle en qué caso. Por ejemplo, las citas recomendadas son textuales, por ejemplo, llamadas directas, y si es que la frase o la definición tiene menos de 40 palabras, entonces esa se llama cita textual corta. Y si es que tiene 40 palabras o más palabras, es una cita textual extensa. Si es una cita textual corta, entonces debe llevar comillas. Y la cita textual significa que exactamente se utiliza lo que dice el libro o dice el autor que nosotros habíamos mencionado. Y solamente tenemos que decir de qué autor es y en qué obra está y en qué artículo, libro, monografía y en qué página. Y entonces prácticamente se reduce esto. La- las otras normas dicen que hay que decir el autor, el libro, la página. Y en el estilo APA solamente se dice el apellido, el año y la página. Nada más. Tres cosas. Autor, año, página. Ya está. Aquí hay un ejemplo. Esto yo le estoy poniendo del libro de Baron, que sí, no se está viendo. Bueno, vamos a ver. A ver, a ver. No, nosotros, y hay en otros países se tiene que pagar. Si yo quiero publicar en Estados Unidos, en Brasil, ahí, entonces me dicen, nosotros lo vamos a publicar y les cobramos 750 reales, por ejemplo. 750 reales son más o menos 1.200.000 guaraníes por ahí. Y acá nuestra revista Arandú no nos cobra, gratis, no ganamos nada. Ahora, en el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, permite que las personas que han publicado en los últimos 5 años y que además de publicar, enseñan investigación y además de enseñar, hacen investigación y además de eso tienen tutoría, entonces le incluyen en una lista de investigadores y a ellos sí les pagan. Y hay un fondo, hay tres niveles de pago. Uno es 3 millones mensuales, otro es 6 millones mensuales y otro es 9 millones mensuales. Entonces el de 3 millones mensuales son 36 millones en un año, ¿verdad? El de 6, 70 más o menos. Y así, y el de 90 más. Entonces eso forma parte del listado de investigadores del Paraguay. Existen más o menos 400 investigadores, 500 investigadores pagados por el CONACYT, que vienen del fondo de Itaipú y que cada 2 años se actualiza. O sea, pueden no perder esa posibilidad o puede ingresar otros nuevos. Y uno puede entrar tal vez como candidato nomás, después entra al tercer nivel, después pasa al segundo y después entra al primero. Entonces son niveles. Eso sí existe en CONACYT, pero en las otras revistas hay que pagar. En el nuestro de Arandú no se paga, no nos están pidiendo nada. Publicamos nomás, pero uno publica porque el lugar donde uno trabaja, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Humanas, nosotros nos dicen que cada año tenemos que publicar por lo menos
un artículo o a ver qué puede ser, un libro o un manual cada año. Eso nos dicen para seguir enseñando como profesor en posgrado. Y eso es lo mismo en otras universidades también es así, donde dicen que cada año hay que realizar una publicación. Y para realizar una publicación no es que yo llevo a la revista y llaman publicar. No, ellos analizan y si yo entrego, por ejemplo, te dan una fecha, mayo del 2024, pero eso es para seguramente octubre, noviembre, diciembre de este año. Y si hay que entregar en noviembre, es para el siguiente año. Y así, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ellos reciben y envían ese trabajo a 3 lectores. Y los 3 lectores, sin saber de quién es, evalúan. Y sumadas las 3 evaluaciones es que se acepta o no la publicación. Eso es entonces lo que estaba comentando. Bueno, esta parte entonces, si es que, a ver qué más. Bueno, hay citas directas, citas parafraseadas, citas cortas, breves o citas extensas. Hay citas también de cita y bueno, así, yo les presento, en esta presentación, verán, les dejo esta breve explicación. Y luego finalmente quiero comentar también que todo trabajo de artículo o monografía o tesis debe terminar con una lista llamada bibliografía. En el sistema Vancouver se llama bibliografía, en todas las normas generalmente le llaman bibliografía. Pero en el sistema APA, para artículos, para monografía se llama referencias. ¿Por qué? Porque solamente se incluyen ahí las fuentes que fueron utilizadas dentro del trabajo. Si yo en el trabajo utilicé 15 obras, esas 15 tienen que estar en la referencia, pero no puedo en la referencia colocar 20 si solamente utilicé 15, las 15 que utilicé nada más. Sin embargo, en la tesis se podría colocar más. Todo lo que yo utilicé, leí, que tiene relación con mi trabajo, aunque no esté mencionada en la tesis, podría colocar, eso se llama bibliografía. Sin embargo, referencia es exclusivamente lo que está dentro del trabajo. Ahora, ¿qué se coloca en la referencia? O sea, en cada fuente. Hay que ordenar eso alfabéticamente. A, B, C, D. Y en cada fuente hay que colocar el apellido del autor, coma, luego la inicial, luego entre paréntesis, el año, luego el título de la obra, entre paréntesis, la edición y finalmente la editorial. Y si es digital, su dirección digital. Con eso termino. O sea que eso de colocar solamente dirección digital no es válido. Tiene que colocarse el autor, el año, el título, etc. También la dirección digital. Y bueno, y finalmente con respecto a nuestra monografía, recordemos las grandes partes. La portada, el resumen, la introducción, el desarrollo, la conclusión y las referencias. Estas son las partes. Está en el PowerPoint, les dejo eso. Luego les indico también justamente las referencias. Acá dice Baron A 2021, Guía Práctica de Normas APA para Artículos Científicos y Tesis, basada en la 7ª edición del manual de la Asociación Psicológica Americana, APA, y la 4ª en español, Redilar Centro de Investigación y Desarrollo. Ahí está. Si fuese la norma, por ejemplo, Vancouver, esto cambia. Ellos colocan el apellido, sí, el nombre completo, después el título del libro, la edición, la ciudad, 2 puntos, la editorial, y finalmente, bueno, la ciudad de la editorial y finalmente el año. Pero ese es el estilo Vancouver, es otro estilo. El nuestro, el de APA, entonces sigue esto que les estaba comentando. Así es que
Estas son algunas indicaciones entonces que les estoy transmitiendo para que de acuerdo al material ustedes mismos puedan consultar y sacarse las dudas. Luego también la presentación que hizo el doctor Anton Baron, que es experto en este tema, también está en nuestra plataforma, que yo le compartí también en la semana anterior. Y lógicamente también pueden ver en la propia página de la UTIC, página web, el sitio web de la universidad. Estos son datos entonces generales que comparto con ustedes para poder ir avanzando. Ahora brevemente quiero comentarles la presentación del trabajo en forma oral del próximo sábado. Entonces yo les pido que ustedes presenten nada más que el archivo en Word. Entonces muestran ahí su portada en donde se va a ver el tema, el título, el nombre de ustedes, las notas, la ciudad, el año y luego pasan al resumen. Y en el resumen debe ser sintéticamente el problema, el objetivo, la metodología, las conclusiones y nada más, de 150 a 250 palabras, dice el mismo estilo APA. Y luego ya comienza la introducción. Y en la introducción pueden nada más que indicar cuál es el objetivo, porque ahí hay el planteamiento del problema, formulación del problema, los objetivos, la justificación, la metodología. Entonces ustedes hablan más de cuál es el objetivo y después ya pasan al primer capítulo y ahí ya vamos a ver si tiene relación con el objetivo. Primer capítulo, después pasan al cual diciendo cuál es el segundo capítulo, breve, después el tercer capítulo. Hagan ustedes la prueba de tal modo que no pasen los 10 minutos de su presentación. O sea que no, es que voy a leer toda la monografía, porque eso va a llevar, quién sabe, 20 minutos, 30 minutos, si es que quiero leer todo. No, no, solamente 10 minutos. Es una presentación para quien después quiera leer el trabajo, ¿verdad? Y luego lo que sí se puede mencionar son las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones del trabajo? Normalmente van a tener 3, 4, 5 conclusiones que están relacionadas a los objetivos del trabajo. Sobre eso, ¿hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Profe, Sí, señor. el formato en sí tiene que tener la portada, tiene que tener dedicatoria, agradecimiento Pueden y... colocar, sí, pueden colocar la dedicatoria y el agradecimiento. Eso no es obligatorio, pero es recomendable, eso sí, para una persona que termina una especialización, es muy recomendable agradecerle, por ejemplo, a los profesores, a los compañeros, a los padres que nos apoyaron, a la serie de personas que en este caso nos apoyaron para esta especialización. Ahora, si fuese otro tipo de investigación, quién sabe, hay una fundación que aportó algo, una institución que colaboró o un lugar donde fuimos a hacer la investigación. Todas esas personas deben estar en nuestro agradecimiento, ¿verdad? En este caso probablemente es un poco menos, pero aún así, una especialización que duró un año no es sencillo, ¿verdad? ¿Cuántas personas colaboraron? Entonces, ahí hay que mencionar eso. Y después el resumen, el resumen. Y no sé, no hace falta escribir resumen, sino escribir ahí el título de la monografía y el autor, así como está la muestra. Ustedes van a ver la muestra que les comento ahí, o les comparto, digo, en
plataforma, no recuerdo en qué unidad, pero está dentro de eso. Profe, También Sí, tiene que tener, ¿verdad? señor, adelante, compañero. Índice también tiene que tener también. es opcional. Si quieren colocar, no estaría de más, porque como va a tener por lo menos 3, 4 capítulos, entonces ya se puede colocar el índice. Entonces ahí colocan los diferentes títulos o subtítulos de los capítulos y luego las partes de los capítulos. Así es. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? ¿Algo más? Profe, Señor, sí, en algunas monografías que compartiste en la plataforma, hay, se especifica resumen en la monografía. sí, voy a mirar ahora justamente qué es lo que dice al respecto, porque viste que la universidad tiene a su vez una guía que adapta el manual de estilo APA. Eso voy a decir ahora mismo cómo vamos a proceder, porque vamos a guiarnos en este material que es a ver, estoy queriendo ver cuál de ellas, me parece que era en la clase 3. Entonces, sí, acá está. Bueno, está entonces aquí presentación de escrito académico, formato APA séptima edición. Entonces dice, está el formato, está la primera. Al principio decía el doctor Anton Baron que solamente se escribe el título, el nombre del autor y abajo las notas. Pero ahora últimamente él dice que la universidad, seguramente por presión también de los profesores y de los estudiantes, dice ya que se puede colocar el nombre de la universidad en esa portada. Bueno, acá hay un ejemplo. Sí, este dice, está el titulillo al principio, luego dice resumen. Entonces ya acepta o sea, podemos escribir esa palabra, resumen. Luego, en pocas palabras, dice de 150 a 250 palabras el texto del resumen. Y termina con unas palabras clave, las palabras más importantes que servirán para que al publicarse nuestro artículo puedan ser encontrados. Supongamos que yo escribo sobre psicología y entonces el psicólogo quiere algo sobre emoción. Y justo yo escribí que en mi trabajo trato sobre emoción y es la palabra clave. Entonces, al escribir el emoción en la web, va a aparecerle mi trabajo como una de las opciones, entre los miles de opciones que tiene. Y entonces yo tengo que escribir muy bien las palabras claves que generalmente tienen que estar extraídas del título o de los capítulos. Y los capítulos de por sí surgen de los objetivos, y los objetivos surgen del título, y el título surge del tema. Entonces quiere decir que de esos términos debo de valerme para poder colocar las palabras clave. Entonces, esta orientación de UTIC APA séptima edición es lo que nosotros podemos seguir ante cualquier duda. Está en la clase 3 del 6 de abril. Ahí está ese manual. Entonces, ese pueden seguir para evitar cualquier duda que haya. Porque cada cual podrá dar su parecer, pero en este caso no es el parecer de uno ni de otro, sino qué es lo que dice la universidad. Porque la universidad adopta
una guía y pide que los trabajos sean conforme a esa guía. Por eso que uno en la introducción tiene que aclarar qué norma va a seguir. Supongamos que alguien de ustedes diga, está por ejemplo en salud y en salud se utiliza el sistema Vancouver. Entonces él puede decir en la introducción, en este trabajo se sigue la normativa del sistema Vancouver. Pero eso no es que hay que escribir nada más, sino que efectivamente uno tiene que utilizar. Efectivamente. Todo el trabajo tiene que ser de acuerdo a ese estilo. Para eso en la introducción se aclara. Los brasileños, por ejemplo, en su trabajo utilizan el ABNT, que significa Asociación Brasileña de Notação de Publicações o normas técnicas. Bueno, ABNT, ellos siguen eso. Y a veces algunos colocan norma APA, pero sigue ABNT. Entonces yo les digo ahí, no, no corresponde. Tienen que escribir lo que realmente es el trabajo. Acá no es cuestión de decir nomás, sino que hay que demostrar lo que efectivamente corresponde. En este caso, la UTIP pide el sistema APA recientemente, anteriormente no decía, pero no es obligatorio tampoco. Cada uno elige el sistema. Así es. Otro comentario, estimados. Entonces, el 6 de abril, en la clase del 6 de abril, está ese material de la guía de publicación del trabajo. Y por cualquier cosa, ahora en esta semana les voy a publicar también para que tengan y no haya duda. Y con respecto al formato de cuáles son las partes de la monografía también, para no confundirse con el formato de una monografía de investigación o monografía de experiencia, o peor aún, de una tesis. No, mejor es que sea exactamente de acuerdo a lo que debe ser la monografía de compilación. Esa es la cuestión. A ver, Gladys, por favor. Buen día, profesor, ¿qué tal? Buen día, compañeros. Yo quería hacer una consulta, profesor. ¿Habría alguna posibilidad de que nos pueda habilitar las tareas para cargar? Porque yo, por ejemplo, no pude entregar algunas tareas, si es posible. Lo que pasó ya pasó. ¿Qué tarea me está diciendo? ¿De cuál tarea vos me estás mencionando? No, y de Una- algunas unidades que no, algunos no pudimos levantar. Bueno, vamos a hacer una excepción, pero realmente es así. Cada actividad tiene su plazo. Tal plazo y cerrar ahí, ¿verdad? Pero como digamos que es el último módulo, la última asignatura, y entonces no hay más nada ninguno que esperar. Inclusive nosotros decimos que este va a terminar el 5 de mayo, entonces vamos a habilitar totalmente todas las actividades que ustedes hagan. Pero tengan en cuenta eso, que cada actividad tiene un plazo, ¿verdad? Por algún motivo, porque eso nos organiza también. A nosotros los profesores también nos dan un plazo. Por ejemplo, ahora el 27 termina y me dan 10 días de plazo para entregar. Y yo mismo ya estoy dando al 5 de mayo. Entonces yo voy en contra mío, porque yo el día 10 de mayo ya tengo que entregar la planilla. Pero ahora voy a decir que no va a poder ser el 10 sino que el 5 recién yo termino, entonces tengo 10 días de plazo después del 5 para entregar el 15 de mayo. Si por ahí, por algún motivo nos retrasamos, entonces ustedes tengan en consideración que es por eso nomás, porque es probable que por ahí se amplíe el plazo para que más personas puedan terminar, porque a mí me gustaría que en este último módulo todos terminen, todos los que están en el grupo, ¿verdad? Porque veo que hay algunos que ni siquiera el tema y el título pudieron concretar. Ese no va a terminar el 5 de mayo. No hay caso, imposible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y seguramente lo vamos a ampliar. Pero eso a usted nomás le estoy diciendo ahora excepcionalmente. En realidad no hay que decir en público
Vamos a ampliar el plazo porque entonces los alumnos no van a hacer, todo se va. Pero en realidad no es posible normalmente hacer eso porque después ya viene otro módulo, pero este es el último, ¿verdad? Este es el último. Entonces, a mí me gustaría que todos terminen. Hay algunos que solamente hicieron su primera actividad y entonces están sumamente retrasados. Y piensan, ¿verdad? Que en la última semana van a hacer todo, pero ustedes mismos se dan cuenta que no es tan sencillo, porque, por ejemplo, una actividad dice comparar dos monografías y yo tengo que leer las dos monografías para poder comparar. Aunque sea la introducción, lo mismo tengo que leer todo. ¿Y eso cuánto tiempo lleva? Y después dice elaborar la propia introducción. Yo tengo que elaborar mi introducción. No es sencillo tampoco, porque yo tengo que inventar ahí de acuerdo al problema que yo veo que existe y formular los objetivos adecuados a las preguntas. No es sencillo. Bueno, después ahora se dijo desarrollar el propio trabajo. Y si mi trabajo va a tener 3 capítulos, 4 capítulos, cada capítulo va a llevar una semana por lo menos, ¿verdad? Y son 3 semanas y no tengo tanto tiempo. Entonces no va a ser todavía muy profundo. No es sencillo. Entonces pensar uno, porque hay algunos de ahí del grupo, ¿verdad? Que en una semana va a terminar todo. Me dice, profesor, no estoy pudiendo, pero yo en la última semana voy a terminar. No, no va a terminar. No hay caso. Por experiencia le digo, por experiencia. Y eso que ya están entregando, digamos, el desarrollo de la monografía, eso están al día, porque ahora les voy a pedir que escriban la conclusión y que escriban el resumen. ¿Cómo voy a escribir la conclusión si todavía no terminé la monografía? ¿Y cómo voy a escribir el resumen si todavía no terminé la conclusión? Se dan cuenta que todo está concatenado. No es sencillo. Es complejo. No digo que sea difícil, pero es complejo. Requiere tiempo, requiere dedicación, requiere atención. Así es. Y bueno, estamos en eso. A ver, otro comentario. Entonces, Gladys, vamos a habilitar todo lo que corresponde. Pero Muchas gracias, profesor. digámosle que por el momento, hasta el momento, tenemos hasta el 5 de mayo. Pero pensar que el 3 o el 4 voy a comenzar a hacer y ahí voy a terminar, eso es engañoso. Tiene que ser desde hoy. Si por ejemplo no estaba haciendo y de hoy hasta el 5 de mayo, que tengo más o menos, a ver, estamos en 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 días. eh, Cada día le voy a dedicar 1 hora, son 15 horas, pero no voy a terminar. No va. Entonces tengo que dedicarle 2 horas, ahí puede ser. 2 horas cada día. Y si recién hice la primera actividad y ahora ya estamos en la actividad número 6 y va a ser 7 y 8. Entonces tengo que dedicarle 3 horas cada día o más, ¿verdad? Pero así es, en promedio, en promedio. Entonces, esta es una cuestión de resistencia, es una maratón para poder concluir. Pero es posible. Muy bien, ¿otro comentario? Quiero captar ahora otra vez la presencia de ustedes y todos los que quieran habilitar su cámara, por favor. Entonces vamos a tener una buena visión. Ahí está Juan, Denise, estoy viendo. Vamos ahí está Manuel, cada uno de su PC, ¿verdad? Así vamos a ir captando. Vamos a ver. Ahí tenemos a Jessica, ¿verdad? Jessica. Y parece que hasta ahí vamos a tener. Bueno,
Exacto. Si alguien de ustedes puede captar también, sería espectacular. Si compartimos las diferentes versiones. Ahí está. Bueno, creo que ya tengo algunas. Y siempre en el foro de consulta y ayuda pueden ustedes enviar o comentar sus dudas, sus inquietudes para aprovechar bien cualquier participación de los compañeros. De tal modo que eso sirve para todos. No sea solamente para el que pregunta o el que comenta, sino que eso pueda ser compartido. Y va a quedar ahí también. Muy bien, señores, señoritas. Vamos a concluir entonces nuestro encuentro de hoy. Les deseo una fructífera semana y el sábado a presentar en forma general la monografía de cada uno. ¿Estamos? Muy bien, señores. Feliz fin de Muchas gracias, semana, profe. profesor. Buen fin de semana. Feliz fin de. Y le vamos a molestar dentro de la semana, profe, así que no te preocupes.